Se ve un cuadrado negro ahí. Hola, buenas tardes para las personas que están allá en el norte del mundo y buenos días para los que estamos acá en Latinoamérica. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a este taller, el tercer camino desde un enfoque más humanista, espiritual, para resolver conflictos interpersonales. Primero, contarles un poco de que, bueno, mi acercamiento principal a este grupo de trabajo con mis compañeros es desde el bienestar y desde la salud en sí. Y desde ahí, en el fondo, hemos creado cada uno un camino para que ustedes puedan transitarlo, también mezclarlo como ustedes gusten. Y bueno, vamos a partir entonces, lo primero que... Ay, un segundo acá. Lo primero que a nosotros y a mí en lo personal me interesa es saber cómo llegas hoy día. Entonces ahí hay unas caritas. Entonces le voy a dar la palabra a cada uno primero para que podamos contarnos entre nosotros cómo llegamos hoy día, de dónde venías, en alguna frase, en alguna palabra. No sé si parte de Rosario, por ejemplo, que alcanzo a ver en la pantalla, los demás no los veo, así que... Hola, buenas tardes. Bueno, yo he de deciros que estoy encantada. Esperaba con ilusión el que llegara esta tarde, a pesar del cambio de hora que he tenido que correr, pero bueno, que estoy muy contenta de poder estar aquí y que me parece muy interesante todo lo que se está haciendo, por lo tanto, con una expectativa muy alta y muy contenta sobre todo, ¿eh? Vale. Muchas gracias, Rosario. No sé si está Nancy por ahí. Y aquí estoy, yo llego muy contenta también, con ganas de escucharlos y de verlos. Solo te iba a pedir eso, ahí donde estás dando clic, si hay un cuadrito de pronto de comandos que tú debes estar viendo, ciérralo porque vemos un cuadrito negro para que no Ahí. eso, ciérralo, eso. Ah, perfecto. Gracias, Nancy. Ok, listo, perfecto, dale. Bien, Montserrat, que ahora ya no los veo nada, entonces me van a tener que Buenas, decir. buenas tardes. Bueno, ¿cómo llego yo hoy? Pues bueno, tenía muchas ganas también de esta sesión, porque el enfoque espiritual es un poco lo que me guía actualmente, lo que más me motiva. Y tenía ganas también de escucharte a ti, Marité. Y bueno, y entre medio de, estoy preparando para mañana, tengo un bautizo que en el que yo voy a ser la madrina, entonces estoy entre medio de los preparativos y muy animada y muy contenta. Muchas gracias. María Antonia, si está por ahí. Sí, pues yo mi palabra también un poco es expectante. Estoy contenta y estoy expectante para ver pues este enfoque, bueno, pues qué perspectiva nos abre o qué nueva mirada nos abre del tema, ¿no? Desde la perspectiva espiritual. O sea que contenta por asistir hoy. Muchas gracias. Claudia, ¿está por ahí? Sí, hola. Estoy contenta de participar en este taller. Me interesa mucho la temática y la verdad es que hoy desperté con algo enferma, creo, con dolor de cabeza y eso no me sentía físicamente muy bien. Sin embargo, dije, no, este taller me interesa mucho, así que me levanté nomás, me animé y aquí estoy. Me interesa mucho el tema y el solo hecho de rellenar el formulario que nos pediste, Marité, me hizo recordar cosas y darme cuenta igual de cómo enfrento ahora, enfrentaría situaciones distintas ahora de cómo lo hacía antes y me interesa seguir profundizando este. Así que muchas gracias, me encanta estar Muchas gracias. en este grupo aprendiendo. Muchas gracias, Claudia, y espero que durante el taller ese dolor o ese malestar físico pueda ir pasando. Y no sé si me falta Hamilton y Fernando, creo. Sí, sí. Hola. Bueno, acá dispuesto a recibir todo lo que nos puede aportar este tercer taller. Así que con toda la disponibilidad y buena energía para recibir todo ese conocimiento y todas esas cosas. Muchas gracias, Hamilton. ¿Y Fernando? Bueno, yo muy interesado en seguir aprendiendo porque, claro,
siendo varón y habiendo nacido en la mitad de los 50, lo espiritual era una cosa de nenas, de niñas. Los varones no tenían nada de espiritual. Y entonces, bueno, ya hace algunos años que vengo trabajando esto, pero bueno, sigo aprendiendo mucho y con muchas ganas de seguir aprendiendo, porque, bueno, es algo que durante muchas décadas no era lo mío. Así que muchas gracias de estar acá, Marite. Bueno, muchas gracias porque llegaron las personas a este taller, al tercer camino. Yo en lo personal vengo súper motivada. Estoy atravesando en lo personal un proceso emocional muy intenso y nos acordábamos un poco con Nancy, creo que ayer o antes de ayer, que increíblemente hemos, sin haberlo pensado ni haberlo eh, diseñado, todos nuestros talleres fueron cayendo en fechas muy especiales para el planeta, así que una cosa, partimos con un eclipse por ahí que tuvo el taller de Rosario, después un eclipse de luna que tuvo Nancy y ahora también un día de 11-11 que también hay una energía importante ahí. Ya, entonces estoy muy contenta y emocionada de poder estar hoy día acá con ustedes para que empecemos a soltar cosas, como dijo Claudia, de quizás que nos pesan, quizás que nos duelen también en lo físico, y entregarles un poquito de mi camino, ¿sí? Bien. Bueno, cuando hace ya harto tiempo tuvimos que pensar cómo mirábamos los conflictos y sobre todo desde el movimiento en que nos unió, que es la economía del bien común. En lo particular, lo fui focalizando en tres grandes esferas, o pequeñas esferas, no lo sé, ustedes son después los que van a decir. Uno de ellos es la observación, eh, porque vamos a observar, o sea, aquí están como los grandes bloques que tiene este taller, la observación, la búsqueda y la decisión en el fondo. La observación porque vamos a ir a hacer una mirada interna de lo que nos está pasando. Ya tuvimos un acercamiento en el taller de Rosario y de Nancy. Espérenme un segundo que acaba de sonar algo. Ya, disculpen, ¿me escuchan ahí? Sí, Ya, disculpen, una alarma, no sé. Disculpen. Bien, entonces yo les estaba contando que vamos a iniciar con la observación que tiene relación con una mirada interna, un análisis interno y una escucha activa, pero de nosotros mismos, ¿ya? Y vamos a trabajar ahí también algo sobre la respiración, que es algo muy importante. Luego, dentro de las búsquedas, vamos a tratar de encontrar el consenso, pero a través de varias formas. Uno, la empatía, a conectarnos con eso, con la colaboración. También a entender cómo ofrecemos y cómo pedimos. Ya yo estuve revisando atentamente los conflictos que ustedes hicieron llegar. Sé que un conflicto llegó ahora a última hora y ya no lo tenía en la actividad, pero si llega la persona, que es Ángela, creo, igual lo podemos conversar. Y la decisión, pero la decisión desde un enfoque de la sinceridad, primero que nada, con nosotros mismos, con la persona o con las personas con las que se manifiesta el conflicto, y también la posibilidad de cambiar de foco desde el yo al otro, ¿sí? Que es algo que nos cuesta mucho. Entonces, para este taller vamos a empezar con un poco de teoría e inspiración, que en lo particular la inspiración es algo que necesitamos y que nos ayuda a iniciar cualquier proceso. Vamos a observar los factores que están dentro de los conflictos, o sea, vamos a entrar como a desmenuzar un poco el conflicto. Vamos a ir a buscar los consensos, como les decía, y luego la decisión conjunta. Y finalmente vamos a tener unos tips y unos ejercicios prácticos. ¿Ya? Esa era la idea de este taller. Bueno, vamos a partir. Les voy a pedir que podamos centrarnos un poquito. Si hay alguno de ustedes que sienta que se quiere acomodar bien en su silla, donde esté sentado o recostado, no lo sé. Vamos a colocar nuestras manos al centro del pecho, o bien si te acomoda en los muslos, las palmas de tus manos.
Vamos a respirar profundo por la nariz. Si gustas, puedes cerrar tus ojos también. Y vas a soltar el aire lento por la nariz también. Lo repetimos una vez más. Una vez más. Con esto abrimos este espacio para poder conectarnos con la inspiración. Hay una frase que a mí en lo particular siempre me llama la atención y me hace replantear muchas cosas que a veces nosotros realizamos en nuestra vida. Una de estas frases es: si quieres cambiar los frutos, primero debes cambiar las raíces. Y si quieres cambiar lo visible, primero debes cambiar lo invisible. Entonces yo los invito a que transitemos un poco este árbol, que es donde está la vida, ¿cierto? Pero también que vamos a mirar un poco las raíces de donde nos colocamos o donde nos ponemos para las situaciones adversas o complejas como son los conflictos. Entonces ahora los voy a invitar a escuchar y a mirar, si también gusta, este pequeño video, si alguno de ustedes ya lo conoce. Me confirma. Rosen celebra amoblando tu casa estos 65 años soñando juntos. No te pierdas hasta un 50%. Normalmente, ahí sí. ¿Lo escuchan bien? Perfecto. Gracias. La historia de Alusa. Cuenta la historia que existe un lugar majestuoso en donde solo hay amor. En ese lugar luminoso, llamado el Todo, se manifiesta la existencia de Alusa, rodeada de paz infinita y perfecta armonía. Un buen día, Alusa se preguntó: ¿qué soy? Alusa, eres una almita y eres parte del todo, le dijo una voz. Y tu nombre significa alma, luz y amor. ¿Quién eres?, preguntó Alusa muy sorprendida. ¿Y qué significa ser parte del todo? Yo soy el todo, y aunque tengo muchos nombres, la mayoría me llama Dios, ser superior, mente creadora o Padre. Ahora, dime, Alusa, ¿qué más deseas saber? Cuando una almita se cuestiona, está deseando experimentar su propósito. ¿Cuál es mi propósito?, preguntó Alusa. Como parte del todo, tu propósito es ser amor, le dijo la voz. No sé si lo comprendo, respondió Alusa. Tengo mis dudas. Muy bien, dijo la voz. Pregunta. Quiero saber, ¿qué significa ser amor? ¿Se puede ser algo diferente al amor? La voz respondió: en el todo solo existe la frecuencia del amor. La única forma de comprender el amor es no serlo. Y para experimentarlo necesitas ir a otro lugar. Alusa le pidió la oportunidad de experimentar su propósito a través del no ser y la voz accedió a su petición. Alusa, dijo la voz, tienes que saber que la experiencia será como entrar en un sueño profundo. Al llegar a tu destino, creerás que has despertado, olvidarás que eres parte del todo e iniciarás una aventura llena de retos y desafíos en un lugar llamado el mundo dual, en donde todo lo que existe tiene su opuesto. Ahí conocerás la frecuencia del miedo, que es la opuesta a la del amor. Durante el sueño, no podrás escuchar mi voz como ahora. Estarás dentro de un traje especial llamado cuerpo. Este lleva grabada la historia que será tu guión de vida. Tendrás una identidad llamada ego y una mente pequeña para aprender, memorizar, analizar y entender lo que pasa en el mundo dual. Necesitas saber que la mente pequeña no está preparada para guiarte en tu propósito.
Para que no pierdas el rumbo, te pondré en el centro de tu pecho un poderoso imán que te mantendrá alineada todo el tiempo con tu verdadera esencia. Alusa interrumpió a la voz. Espera un poco. Si no voy a recordar mi verdadera esencia, ¿cómo voy a lograr mi propósito? No tendrás que preocuparte por eso. No te dejaré sola en ningún momento, le dijo la voz. Te daré recursos para que puedas comunicarte conmigo y te diré cómo hacerlo. Cuando me necesites, cierra tus ojos y guarda silencio, para que la mente pequeña no interrumpa nuestra comunicación. Escucha tu respiración. Cuando te sientas en calma, hazme la pregunta que quieras. Yo te responderé a través de una sensación agradable. Sentirás algo que se expande dentro de ti. Eso será un sí. Pero si sientes algo que se contrae o te acorta la respiración, será un no. Aprende esto. El amor expande, el miedo contrae. Tu respiración te mostrará todo el tiempo si estás o no alineada con tu propósito. En tu paso por el mundo dual, descubrirás muchos misterios. El mayor de ellos está oculto en el ciclo de tu respiración. Inhalar para tomar la vida, hacer una pausa y al exhalar, elegir cómo vas a vivir ese momento. Este es y será uno de los más importantes retos que necesitas descubrir y dominar. Cada respiración te ayudará a recordar que continúas presente en el mundo dual. La aventura de la vida inicia con una inhalación y se termina con una exhalación. Muy bien, dijo Alusa. Estoy lista para iniciar la aventura. No tan deprisa, dijo la voz. Todavía tengo algo más para ti. Voy a darte 2 recomendaciones para tu viaje por la vida y 2 maravillosos regalos para cuando te sientas perdida y necesites sintonizar tu corazón con la frecuencia del amor de forma inmediata. La primera recomendación es que cuides tu cuerpo y que pongas especial atención en tu postura. A través de ella, expresarás la actitud que tomas en cada momento de tu vida. La segunda, y muy importante, es que tengas presente que el único propósito de tu vida es recordar que eres amor. Tengo que advertirte que la mente pequeña tratará de convencerte de que las respuestas están en el mundo dual. Escúchame con atención. Todas las respuestas que necesitas para recordar que eres amor, las he guardado en tu interior. Uno de los regalos lo llevarás siempre contigo. Tiene un poder especial para transformar cualquier emoción desagradable a la polaridad del amor, y es tu sonrisa. El otro regalo es para mantenerte unida con el todo. Es la palabra mágica, gracias. Hay otras palabras mágicas que irás descubriendo por ti mismo. Los regalos, como te dije, son para conectar con el amor en momentos difíciles. Necesitarás sentirlos en tu cuerpo. Practica mucho para obtener todas sus bondades. Llegó el momento. Alusa. ¿Estás lista para iniciar esta aventura? Muy emocionada, Alusa respondió: por supuesto, estoy lista. Bienvenida seas a la mejor aventura de tu vida, el viaje a tu interior.
Bien. Esta es un cuento infantil que nos muestra un poquito y quisiera quizás escuchar a alguien una o dos personas del mensaje que pudieron recibir en este cuento. Si hay alguno que quiera. No sé si me están... Hola, Sí, sí. adelante. Yo había escuchado esta historia de otra forma y lo encontré hermoso y decía, pensaba, me encantaría que lo escuchara también mi marido, mi hijo, eso. Y mucha gente en realidad. Cuando la primera vez que escuché esta historia me costó entenderla, creerla, pero cada vez al pasar por los años me ha hecho cada vez más sentido. Me ayuda, me alivia, siento que es una Muchas herramienta, algo gracias, Claudia. que me agrada. Ujú. Sí, aquí quisiera detenerme un poquito en dos cosas, ¿cierto? Hay dos recomendaciones que en el fondo entrega para que nosotros podamos vivir en el fondo en este mundo, en esta mente, que ahora vamos a pasar un poco a eso, que es cuidar nuestro cuerpo y nuestra postura. Eso es algo que a veces, no sé, cuando vas por la calle, cómo caminas, cómo te cuidas también tu salud física, ¿cierto? Y lo otro es siempre tratar de recordar cuál es nuestro propósito. Y ahí el propósito, que obviamente también lo vamos a trabajar un poquito hoy día y van a tener tareas que obviamente se van a llevar para quienes quieran profundizar, es recordar lo que somos todos, no solamente yo o la persona que tengo al lado, sino que en realidad todos los seres que habitan este planeta. Y creo que algo fundamental para cualquier conflicto, cualquier situación adversa que tenemos son estos dos regalos que parecen muy simples, que quizás los hemos escuchado, como dice Claudia, muchas veces, y hoy día los quiero traer de rescate a este taller, porque la sonrisa y el gracias son algo muy poderoso, con lo cual podemos disolver, porque en vez de resolver los conflictos, la inspiración en la que yo hoy día vengo con ustedes es a disolver estos conflictos para poder expandirnos realmente hacia el amor, pero no ese amor romántico, sino que el amor en su máxima expresión, que es la conexión que debemos o intentamos tener con los otros, ¿sí? Bien, entonces pasando un poquito a eso, no sé, vamos a preguntarnos algo, que es una pregunta quizás que ustedes se han hecho, yo también me la he hecho varias veces en la vida. ¿Qué es la mente? Porque ¿hay alguien que sepa qué es la mente? A veces pensamos que es como algo que está arriba, ¿cierto? De nuestra cabeza, como que tiene relación con el cerebro, pero no podemos percibir con todo en forma concreta la mente. Y es justamente ahí donde se provocan o afloran los conflictos muchas veces, desde esa área. Entonces, desde el ámbito espiritual, desde el ámbito del desarrollo humano, principalmente, hay algo que a mí me hizo entender un poco más este concepto, porque antes lo estudiaba desde la biología, desde la física, de todo eso. Es que para el budismo, que es una corriente muy antigua, sí necesariamente aquí no estamos entrando en la religión, sino que estamos entrando en lo espiritual. Define a la mente Buda a través de algo, aquello, cuya naturaleza es vacía como el espacio, que no tiene materia, ni forma, ni color, ni olor, ni nada de eso. Y su función va a ser percibir y comprender objetos. Nosotros creemos que las situaciones que vemos y que aparecen alrededor de nosotros tienen existencia por ellas mismas. Y algo que desde esta corriente, desde esta teoría nos dicen es que no, que todas las cosas existen en dependencia de nuestra mente. Si hoy día yo les digo, por ejemplo, casa, la casa en la mente de María Antonia o de Hamilton o de cada uno de ustedes, la forma de la casa o la casa que están viendo en su mente o están sintiendo o definiendo conceptualmente la casa, probablemente tenga muchas cosas parecidas a la casa que está en mi mente, pero no necesariamente es la misma casa. Si la casa tuviera existencia por ella misma, probablemente la casa sería igual en nuestras mentes.
pero como está dependiendo de la forma en la que tú experimentas y comprendes ese objeto, es distinta. Entonces, bueno, yo sé que esto es un poco extraño de escuchar, puede al principio sonar muy complejo, es verdad, y si lo quieres volver a repetir después y comentar un poco más también, te puedo dejar libros y cosas para que lo puedas hacer. Pero vamos a entrar muy sutilmente en esto para no confundirnos tampoco. La idea es que llegaran hoy día al taller para abrir justamente la mente y el corazón para poder entender esto. Bueno, ¿qué pasa con los conflictos? Entonces, ¿qué son? Bueno, en la mente que distorsiona o que percibe los objetos de una manera que no es habitualmente la correcta, podríamos decir, es que ocurre una oposición o un desacuerdo, porque lo que está percibiendo tal persona es distinto a lo que estoy percibiendo yo, independiente que tengamos la misma línea sanguínea incluso. Entonces ahí se provocan los conflictos. Y estos conflictos pueden ir en algo más leve como una discusión a algo más complejo como una pelea, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a escuchar brevemente a ver si este video sale sin la publicidad. ¿Por qué grito cuando me enojo? Porque cuando viene un conflicto lo primero que pasa es esto, ¿ya? Entonces vamos a escucharlo. No va a salir de nuevo. ¿Los tenía listos para que no salieran? Cuentan que un día un maestro le preguntó a sus discípulos: ¿por qué grita la gente cuando está enfadada? Los discípulos pensaron unos momentos. Porque perdemos la calma, contestaron. ¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó el maestro. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enfadado? Los discípulos dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas agradó al maestro. Finalmente el maestro les explicó: cuando dos personas están enfadadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Mientras más enfadados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. Luego el maestro preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. El maestro continuó: cuando se enamoran aún más, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan ni siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es cuando están cerca dos personas que se aman. Luego el maestro dijo: cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que las distancien más, porque llegará un día en que la distancia sea tan grande que no encontrarán de nuevo el camino de regreso. Bien, hay un poquito de reflexión también, porque lo primero que pasa es esto, que nos enojamos o que sentimos que estamos en riesgo. Entonces, ¿desde dónde parte este camino? Primero parte desde un preconflicto, diría yo, que es entender que hay factores corporales y biológicos cuando estamos expuestos a un agente estresante, que pudiese ser un email, pudiese ser una herencia, pudiese ser un montón de cosas que van pasando. Pero nosotros internamente estamos con una sopita dispuesta a que esto prospere, a que esta chispa del conflicto nazca, ya se geste. ¿Cuáles son esas? Que constantemente pensamos que estamos en algo incierto, como una amenaza o un riesgo. Creemos que necesitamos defendernos o arrancar de algo. Y esto es un reflejo muy antiguo que tiene la humanidad y que es muy innato en nosotros, es muy instintivo. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados vivían en ambientes más hostiles, donde tenían que luchar
o arrancar, ¿cierto?, de animales feroces, por ejemplo, o tenían que esforzarse mucho para encontrar quizás los alimentos o las cosas. Sin embargo, a través del desarrollo de la humanidad, este reflejo sigue con nosotros y entonces cada vez que hay una mínima expresión de un ambiente o una palabra o una acción que nos haga sentir un poco de riesgo, nosotros vamos a actuar desde la huida o desde la defensa. Fíjense ustedes nomás cuánto crecen los mercados de los seguros, por ejemplo, siempre doy ese ejemplo, porque los seguros hacen que nosotros tengamos que, ¿cierto?, pagar un plan, ¿cierto?, para no caer en un riesgo o en una situación catastrófica. Estamos siempre, o la mayor cantidad del tiempo, pensando en que eso puede ocurrir. También tenemos, por otro lado, una concepción errónea de lo que significa para el mundo occidental principalmente el mito de la expulsión del paraíso. La entendimos mal porque ahí hay mucho simbolismo que hoy día obviamente no vamos a profundizar. Si alguien quiere, después podemos conversar en privado eso. Hemos entendido esto como una huella que nos queda y nos genera que hemos cometido algo erróneo, como el pecado original, ¿cierto?, que está escrito incluso en muchas de las religiones y de las creencias que tiene Occidente principalmente. Y entonces sentimos este abandono de la línea del Padre o de la línea de la Madre o del Dios, podríamos decir, o del Ser Supremo, y entonces quedamos solos o a merced de algo que no conocemos. Por otro lado, también hay una pérdida de lo que significa la inocencia. Cuando dejamos de ser niños, probablemente, o hay muchos niños que tienen una vida más compleja y probablemente cuesta mucho más que se manifieste su inocencia, la hemos perdido hoy día actualmente, sobre todo los adultos, porque no vivimos tanto las adversidades como las cosas agradables desde la misma capacidad de asombro, el mismo disfrute, aunque sean difíciles. Los niños pequeños probablemente pueden experimentar eso, pero a raíz del crecimiento del ser humano eso se va perdiendo. Entonces, hemos perdido la capacidad de asombro, la capacidad de disfrute de las cosas simples. Hoy día muchos de nosotros tenemos que acudir a veces a la naturaleza para poder sentir cómo nace una mariposa, ver cómo florece una planta, etc. Y ahí encontramos algo importante como una paz, una tranquilidad incluso. O incluso nos sanamos. Y por otro lado, también ocurre en este caldito, en esta sopa de preconflicto que en mi caso pienso, las asimetrías de poder. Porque sabemos que tenemos un mundo súper globalizado, donde el conocimiento es ilimitado, podríamos decir. La única cosa que puede tener todo el conocimiento probablemente sea una inteligencia artificial, pero un ser humano es muy complicado que dentro de los años de su vida logre conectar o recibir o tener en sí o poseer la mayor cantidad de conocimiento, de saber, de información. Entonces, cuando estamos frente a una situación donde esa área o esa temática no la conocemos, nos podemos sentir que estamos en un escalón abajo de donde está la otra persona. Eso nos pasa muchas veces en los trabajos, por ejemplo. O al revés, si estoy en un área que yo conozco mucho y yo sé todo el conocimiento que tengo, miro al otro, esto lo estamos hablando desde el yo siempre, miro al otro en una situación de escalón más abajo. Entonces estamos en una situación de asimetría de poder. Estas cosas forman como los primeros condimentos para que este conflicto ocurra. Entonces, por un lado, podemos ser generadores del conflicto o también receptores del conflicto, ¿sí? Bien, entonces ahora yo los quiero invitar a que podamos mirar este dibujo que tenemos acá, que es lo que pasa cuando estamos en un reflejo de huida o de defensa. Entonces ahí nos ponemos en la lucha. Pasan cosas con nuestros sentidos. Nuestro cuerpo reacciona ya ante una situación de peligro. Aumenta nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria. ¿Cuántas de estas cosas te han pasado cuando estás empezando un conflicto o cuando estás viviendo un conflicto? Ya sea con tu hija, por ejemplo, tenía un conflicto por ahí de los que llegó, o con tu hermana, o con alguien del trabajo, o con tu jefe, etc. Están pasando estas cosas y cuando uno empieza a ser consciente de que está pasando esto, no va a pasar eso hasta que dejemos de sentir que estamos frente a un peligro. Entonces, ¿cuál es, dentro de las
dentro de los gatillantes que tenemos, es el miedo. El miedo a que perdamos algo, el miedo a que nos traten mal, siempre estamos desde el miedo. Y justamente en el primer video nos decían que el miedo nos alejaba de nuestro propósito, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder liberarnos del miedo? ¿Hay algunas cosas que podemos hacer? Sí, hay algunas cosas que podemos hacer. Antes de ir a esto, voy a dejar de compartir un segundo para poder verles un poquito. Y quisiera que tomen un lápiz y un papel, algo muy simple. Vamos a hacerlo... mira, ahí los veo a todos, qué bueno, ya. Estaba pensando que estaba hablando sola. Vamos a soltar un miedo. Uno solo, ¿ya? Podemos tener miedo de muchas cosas, pero vamos a soltar uno solo y al final del taller te voy a explicar qué vas a hacer con este papelito, ¿sí? Vas a escribir en un papel que vas a dividir con una línea al centro, donde vas a dejar una zona para tu mano izquierda, podríamos decir, y una para tu mano derecha, ¿sí? Vas a dividir en dos columnas tu papel blanco, o de hoja o de línea, lo que sea, y vas a escribir en el lado izquierdo, pueden ser palabras, dibujos, símbolos, lo que tú quieras, que te generen miedo o que sientas que representan un miedo. ¿Qué miedos pueden ser? Ya, si uno dice tengo miedo a morir, ya, entonces no sé, quizás va a poner ahí algo relacionado con eso. O tengo miedo, por ejemplo, a que le pase algo a mi hijo, a mi hija. Ya, a lo mejor va a dibujar algo así o va a poner eso ahí. Es uno solo. Si tienes muchos miedos, puedes hacer este ejercicio muchas veces también, ¿ya? Y en el lado derecho de la hoja vas a colocar dibujos, palabras muy simples, en las cuales tú sientas que tienes algo con lo cual te defiendes de esto, es decir, tienes como una fortaleza, como una fuerza ahí que está ahí. Ejemplo, ¿qué podría ser? No sé, a ver, pensemos. La capacidad de resiliencia, dicen algunas personas, o la tenacidad, la perseverancia, podría ser la energía de cambiar cosas o de impulsar nuevas cosas, etc. ¿Ya? Entonces, nos vamos mientras estemos haciendo este ejercicio, que es muy cortito. Yo sé que empezamos unos minutos tarde, así que me van diciendo si estamos fuera de hora después. Voy a poner ahora la presentación para que vamos escuchando esto que tengo acá. A ver, espérenme un segundo. ¿Estamos viendo la presentación o no? A ver, espérenme. ¿Por algún motivo? Ah, sí, aquí está, perdón. Ya. Bien, entonces para hacer este ejercicio van a escuchar esta melodía, ya, que tengo acá. Déjenme ponerla en presentar. Solamente son un minuto, menos de un minuto, unos segundos. Espero que no salga la... Nunca se sabe. Ven, tengo que esperar. Vamos a tomarnos unos segundos para que puedas escribir en este papel entonces uno de tus miedos. Los dibujos que vengan, las palabras que vengan en el lado derecho de tu papel están bien. En el lado derecho escribimos las cosas que te ocasionan agrado, que te sientes bien, que te sientes estable.
cuando hayas escrito ya en la zona izquierda de tu papel el miedo o lo hayas dibujado, vas a cerrar tus ojos y vas a escuchar este sonido que está al fondo. Este latido. Si quieres puedes cerrar tus ojos. Y vas a sentir o recordar quizás lo que te provoca o lo que te genera en tu cuerpo este miedo. Te provoca angustia, te provoca ansiedad, te provoca dolor. Si sientes que lo estás percibiendo en algún lugar de tu cuerpo físico también, si quieres lo escribes para no olvidarlo. Y luego lentamente pasas al otro extremo del papel, donde te vas a conectar con cosas, con emociones tuyas, con fortalezas tuyas, personales, que te hacen fuerte, que te generan sensación de agrado, de comodidad, de estabilidad muchas veces. Bien. Espero que hayas podido realizar este ejercicio. Es breve, no es tan largo. Si hay algo que no vino a nada a ti, no sé si hay alguien que no vino ningún miedo, también es válido, ¿sí? Si alguien siente que haya venido más de un miedo, también, si lo quiere decir, bueno, de ahí lo vamos a hablar. Esto lo van a tener ahí con ustedes, ojalá sea una hoja en la cual después puedas despegar de tu cuaderno, de tu libreta, porque al final del taller vas a tener que hacer algo con esa hoja, ¿ya? Entonces, ojalá que no sigas escribiendo ahí mismo porque vas a perder la información que está en esa hojita, ¿sí? ¿Se entiende? Si alguien me confirma. Sí, sí, se entiende. Sí. ¿Lo lograron realizar? ¿Alguien cree que necesita más tiempo? ¿No? Estamos tan concentrados en nuestro miedo que no nos acordamos de contestarte. Ya, muy bien, vamos a intentar soltarlo. Bueno, entonces lo escribimos ahí. Esto es un ejercicio que puedes hacer cuantas veces tú quieras. Obviamente no te afanes en hacerlo todos los días. Ya es un ejercicio que hoy día, la versión de la Marité hoy día, la versión de Nancy hoy día, yo nombro los que tengo en mi cabeza en este minuto, es el miedo que apareció a raíz de este espacio también. En otro momento de tu vida puede ser otro miedo también, ¿ya? Por ejemplo, si hoy día no tienes hijos y en 10 años más sí tienes hijos, a lo mejor haya un miedo ahí que te genere el perder a tu hijo, ¿ya? En fin. Otra de las cosas para soltar el miedo, y hasta las vamos a hablar solamente, es crear una protección mental. Es decir, si sabes que vas a ir a un lugar en el que te sientes inseguro, en el que sientes que todas estas cosas que están en el preconflicto están más lábiles contigo, más frágiles, tú puedes hacer una protección mental, ¿ya? Y también lo otro importante es racionalizar ese miedo. Es decir, empezar a mirar cara a cara al miedo. O sea, ahí hay otros tipos de ejercicio, obviamente, que te voy a compartir dentro de la próxima semana para que los tengas y los puedas realizar también. Pero me quiero detener en un miedo que fundamentalmente a veces nos pasa cuando estamos frente a un posible conflicto, y es el miedo al conflicto. Hay dentro de los casos que ustedes mandaron, donde esto se vio
claramente. Después, obviamente, con esto vamos a analizar los casos de cada uno, sin nombres, por supuesto. Si ustedes quieren lo dicen, si no, no. ¿Qué es este miedo al conflicto? Es la experiencia de que me molesta, de que tengo ansiedad o tengo temor, horror, ante la posibilidad de cuestionar a alguien o a los demás. Entonces, ¿qué suele pasar con estas personas? Que solemos callar o cedemos fácilmente y no expresamos nuestra opinión. No sé si hay alguien aquí que esto le resuene, pero es algo que a veces también nos genera un conflicto. O sea, el miedo al conflicto también va a hacer que ese conflicto no se resuelva o no se disuelva, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Seguimos? Vamos bien. Vamos bien, ok. Disculpa, Marité. ¿Sí? Adelante. Sí, yo quería hacer una pregunta, pero no tiene por qué responderse ahora. Tú ahora comentabas en la imagen anterior que a veces el miedo a afrontar el conflicto hace que ese conflicto no se resuelva. Pero también es verdad que a veces uno lo afronta y lo habla y a lo mejor tampoco se resuelve o se genera un conflicto mayor. Claro. Que tiene un poco que ver con el conflicto que yo explicaba, que yo os envié. Creo que ahí se ha generado, al hablar, un conflicto mayor y una pérdida de confianza. Entonces ahí un poco es como el miedo de decir, ¿qué hubieras hecho? ¿No hablas por miedo al conflicto o hablas y ese conflicto se agudiza y quizá no tenga solución? Claro, esa inquietud es súper válida, pero creo que es la forma en la que hablamos, más que el hablar o no el hablar. Ya vamos a también hoy día conectarnos con el silencio y todo eso, pero tiene en ese caso específico que vamos a revisar después para que todos también sepan de qué se trata ese tema, ese caso, es la forma en la que nosotros logramos expresar esto. ¿Ya? Porque a veces callamos para que no genere conflicto o hablamos para intentar y se genera un conflicto mayor. Quiere decir que la forma en la que nos comunicamos o nos conectamos con ese otro probablemente no fue al corazón, probablemente fue desde la mente, probablemente nuestras palabras salieron desde los miedos que teníamos y entonces expresamos eso como una cosa de defensa y decir, pucha, ¿por qué hiciste esto y no me lo explicaste? Pero si cambiamos ese foco, que vamos a ver cuando estemos en la decisión o en la búsqueda del consenso, vamos a darnos cuenta que esas palabras para expresar quizás hubiesen sido distintas, quizás todavía pueden ser distintas, María Antonia, eso yo tampoco creo que un conflicto esté determinado porque ya pasó un tiempo, sino que a veces también es importante volver a esa situación y disolverla, ¿sí? Creo que tienes razón, que son las palabras. Sí, desde dónde se dijo y cómo se dijo. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bien, vamos a ir entonces ahora al segundo pasito de esto, que es la observación de los factores, ¿ya? Ojalá que todos puedan ir siguiendo. Entonces aquí hay otro mini ejercicio, que es más simple todavía. Aquí solamente vas a poner unos check, que puede ser un visto bueno o una X, para saber si tu interior en este momento, en este ahora, estamos más hacia la línea del equilibrio o más hacia la línea del desequilibrio, ¿sí? Entonces aquí vamos a escuchar estas frases, que son afirmaciones, y tú desde tu experiencia, desde tu mirada interna, vas a poner un sí o un no, o una flechita ok o un no ok. Bien, partimos para que lo hagamos todos juntos. ¿Te sientes cómoda o cómodo siendo quien eres? Aquí no existe el más o menos, ¿ya? Existe el sí, el no, o el check y la cruz. Segundo, ¿eres adaptable y resistente? 3, ¿tienes relaciones positivas con las personas que están presentes hoy en tu vida? 4, ¿crees que tu vida tiene sentido? 5, ¿cuidas de tu salud física? 6, ¿no te cuesta decir no? No te cuesta, dice, no es que te cueste. Y 7, ¿te concedes tiempo para relajarte?
Este ejercicio lo puedes hacer también cuantas veces tú quieras para ver cómo estás en tu día, en tu semana, quizás una vez al mes, no lo sé. Y hoy día, no sé, pues si alguien quiere comentar en breve, ¿cierto? Si su balanza está más hacia el equilibrio, en este caso, deberíamos tener más check o más sís, o si estamos un poco más desde el desequilibrio interior, estaríamos marcando más cruces o más no, ¿ya? Pues yo he marcado muchos checks, o sea, muchos positivos, y yo creo que estoy súper desequilibrada y que estoy buscando muchas cosas y en realidad pues aquí me ha salido todo muy positivo. Quizá me falta cuidar un poco más mi salud física, pero que tampoco no tengo ningún problema grave. O sea, que estoy súper contenta. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, seguimos. Bueno, a mí me ha pasado como a Monse, que de repente he ido poniendo todo en positivo y me he quedado encantada. Nos has alegrado el día. Muy Sí, bien, sí. entonces voy a preguntar, cuando tengamos las posibles soluciones de los casos, entonces aquí a las dos compañeras que nos salieron desde el interior muy equilibradas, ¿cierto? Vamos a poder encontrar más soluciones. Bien, seguimos. A ver, dejen bajar esto acá para que no les moleste ahí. Bueno, la verdad es que yo siempre creo que tengo muchos conflictos y en cambio me llaman solucionadora en muchos ámbitos, ¿eh? Es que tú eres solucionadora, me dicen. Y yo no sé por qué, porque yo me parece que tengo como muchos problemas siempre. Pero bueno, lo intentamos. Sí, vamos a ver un poco de eso de los roles en algún minuto dentro del taller también Vale, para que nos vale. demos cuenta dónde estamos ya o dónde nos colocan las personas también, ¿sí? Bien, bueno, ya estábamos un poco comentando esta experiencia que fue como el primer pasito de este taller. Y entonces vamos a entrar, como les dije, pasamos desde la etapa del preconflicto, de toda esta cosa que nos está pasando internamente, de nuestros miedos, que es justamente lo que gatilla y más todo la huella que traemos también de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, entrando un poco más ya de lleno a lo que es el conflicto. Para que ocurra un conflicto hay elementos que tienen que estar. Si hay alguno de estos elementos que no está, por lo tanto no sería un conflicto. Tenemos los actores, en este caso las personas, que tienen distintos roles, que de ahí, como decía Montserrat, creo que es, vamos a ver los roles, las características que tiene cada uno, como puede ser generador o receptor, o bien también víctima, victimario, o rescatador o solucionador, como ella estaba diciendo. También tiene que ocurrir una oposición, un desacuerdo, un problema, algo que no estamos mirando, no estamos percibiendo de la misma manera y por lo tanto genera este problema y por lo tanto hay un proceso que ocurre entre los actores, cómo se interrelacionan con el problema, ¿ya? Suena muy mental esto, pero lo vamos a ir viendo un poco más claro. Traje como ejemplo solamente el conflicto laboral, para que no sea algo, porque ya estamos desde lo personal mucho mirando lo que está pasando con nosotros, pero también mirando un poco los entornos laborales. Y hay una teoría que habla que hay unas disfunciones en un equipo de trabajo que son las que gatillan los conflictos laborales. Si tú miras esta pirámide, en la base tenemos la ausencia de la confianza, que es algo que aquí también dijeron algunas personas. El temor al conflicto, que también lo estábamos mirando, la falta de compromiso. Ah, espérense, parece que alguien dijo algo o no alcanzo a ver acá nada, entonces si me dicen... Sí, Marita, fui yo. Lo que pasa es que la presentación no va a la par con lo que estás hablando, o al menos lo que yo veo Ah, sale ponte tú lo de los latidos del corazón. No sé si es un problema en mi computador o no. ¿Y alguien yo me lo veo puede...? bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo Claudia, bien también. yo también lo veo bien. Yo veo la pirámide. Sí. Claudia, debe ser Debe cosa ser tu tuya. banda. Ah, Ok, ok. gracias. Oh, ya ahí no sé cómo, no sabría. Ya, todos los demás están viendo la pirámide de los conflictos laborales, ¿cierto? Sí, ojalá que Sí. en la banda de ancha, la banda de conexión a Claudia entonces. Claro, mira, bueno, estábamos mirando esto de las disfunciones de un equipo dentro del entorno laboral. Entonces estábamos hablando que abajo en la pirámide está la ausencia de la confianza, el temor al conflicto, la falta de compromiso,
evitar las responsabilidades, que no necesariamente la falta de compromiso, y no atender a los resultados. Si te das cuenta, no atender a los resultados es lo más pequeño de la pirámide. ¿Dónde está la mayor situación? Es la ausencia de confianza. ¿Y qué significa ausencia de confianza dentro de lo que venimos hablando? Es que tenemos miedo de que algo nos pase. Quizás que nos despidan, quizás que piensen algo mal de mí, etc. Entonces, o el temor al conflicto, mejor digo lo que todos dicen para no entrar y no ser la conflictiva del equipo, etc. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto cuando estemos frente a un conflicto laboral. También tenemos que tener en cuenta que los objetivos, los métodos y las necesidades del equipo pueden a veces tener desacuerdos entre ellos, ¿ya? Puede ser que tu jefe tenga un propósito, una visión delante del trabajo, y puede ser que la visión de tu equipo, de tu departamento, de tu unidad o de ti mismo sea distinta, ¿ya? Cuando hay diferentes personalidades, tenemos obviamente que aprender o desaprender mejor que todos deberíamos estar en la misma sintonía, porque sabemos que el interior de cada uno de nosotros es distinto. Hoy día hay algunas, las personas que pudieron expresar cómo estaba su ejercicio básico del check, ¿cierto? De la parte interna, del interior, justamente hablaron las personas que encontraron más parte hacia el equilibrio, pero probablemente hay personas acá que encontraron más cosas en el desequilibrio, y esas personas probablemente no lo comentaron, o quizás dijeron, no, mejor no digo esto, ¿cierto? No sé, a lo mejor estoy diciendo cosas que no son, y eso también es válido. Y bueno, y el otro tema que tenemos que tener en cuenta es que no resolver estos conflictos o mirar lo que está pasando en esta pirámide dentro del equipo en el que me encuentro va a dañar tanto la productividad de mi organización y también la moral o el ánimo que tiene ese grupo, ¿sí? Bien, aquí yo solamente dejé unos ejemplos de qué tipo de conflictos podríamos estar viviendo. Pueden ser de relación, pueden ser de información, de intereses, estructurales, de valores, pueden ser muchos más, ¿ya? Aquí solamente hicimos uno de los ejemplos para que ustedes vean que existen muchos conflictos, y es importante cuando estamos viviendo o vamos probablemente a transitar un conflicto, sepamos en cuál de ellos podemos estar, porque de esa manera también vamos a encontrar la parte del análisis para poder resolverlo. Ay, disculpen, se me devolvió. Bien, entonces ahora entramos en etapa, como dicen las carreras, en etapa derecha, en tierra derecha. Aquí están los titulares de los conflictos de las personas que alcanzaron a rellenar esto. ¿Todavía seguimos siendo 9 en la reunión? ¿O ha ingresado alguien? No, todavía seguimos siendo 9 según veo acá. Bien, entonces miren, tenemos unos titulares bien interesantes de conflictos. Diálogo con, y aquí a todos les puse unas caritas ahí de diálogos con mi hija, hay un titular. Hay otro titular que dice, ¿vale la pena pelearse con tu hermana querida? Una pregunta. Hay otro que dice la factura falsa. Hay otro que dice conflicto por los intereses económicos. Otro titular nos dice las mentiras caen por su propio peso. Suena como una sentencia casi. Y el otro dice acoso laboral durante las etapas de embarazo, de pre y postnatal. ¿Sí? Entonces, antes de esto, voy a dejar de compartir un segundo, porque el conflicto que tú escribiste no es el conflicto que vas a analizar en esta parte. Tu parte del conflicto la vamos a analizar en la otra. ¿Ya? Lo que vas a analizar hoy día es que vas a elegir de estos titulares uno de los conflictos para poder identificar los pasos que llevamos viendo, ¿sí? Hay personas que obviamente yo sé que Hamilton no recibí conflicto y de Ángela lo recibí tarde, por lo tanto no está dentro de los titulares, ¿ya? Pero ese lo dejamos, ¿cuántos son en total? 1, 2,
Tenemos 8. Entonces, vamos a ver al tiro cuántos conflictos tenemos acá. Espérense, de nuevo se me pierde la... Tienes 6, pero podemos analizar 2 personas el mismo, ¿no? Sí, o vamos a tomar el último que llegó, que también está ahí, lo tengo a mano igual en el celular por cualquier cosa. Ya. Ahí lo están viendo de nuevo, ¿cierto? Lo voy a dejar ahí por mientras. ¿Lo ven o no? Sí, sí, se ve bien. Sí, Yo lo sí, veo sí. bien. Entonces, ¿qué conflicto quiere elegir Rosario? Que no sea obviamente el conflicto que ella escribió. No sé si me escucha, creo que no. Entonces, Nancy, Vale, me gustaría ver sobre, me causa curiosidad la factura falsa. ya, voy a anotar acá entonces, Nancy, factura falsa. Claudia, Ese mismo, el de la factura falsa. ¿quieren analizar las dos, la factura falsa? Ok, ya. Luego tenemos diálogo, o sea, perdón, Hamilton. ¿No está? Ángela, ¿tampoco? No lo estoy escuchando. Sí, sí, sí. Hola. ¿Sí? Ahí sí. Ángela, ¿cuál de los titulares? Todos están interesantes, pero voy a elegir. am, ¿Vale la pena pelearse con tu hermana querida? Yo, diálogos con mi hija podría ser. Ya, Hamilton, entonces, diálogos con hija. Me va quedando Montserrat. Pues yo quería coger el de la hermana, pero si no, Perfecto. cojo... No, tranquila, mira, haces con Ángela el de vale la Vale. pena pelearse con la hermana querida, ¿sí? Vale, perfecto. Súper. Nos queda Rosario y nos queda María Antonia. Yo lo había dicho la primera, que también quiero el de la hermana. ¿Cuál quieres? Pero Había ese ya dicho tiene el de todo. la hermana, que he sido la primera en participar. Perdón, entonces hay alguien que va a tener que moverse en ese problema para que no tengamos más Bueno, problemas. pues ¿Qué? ponme ¿Montserrat? donde sea. Sí, da Ya, igual. Montserrat. ¿Te interesaría? Di tú, porque los que van quedando, para no ser el que No, tú. no sé, no sé. ¿El acoso laboral? Vale. Ya, perdón, que Rosario había dicho, yo no la había contemplado. Y nos queda María Antonia. Sí, pues a mí también me llama la atención el de las mentiras caen por su propio peso. Perfecto. ¿Y Fernando? ¿Sería el conflicto por los intereses económicos? Sí, puede ser. No vamos a dividirnos en grupos. Cada persona va a analizar, de acuerdo a lo que vamos a presentar ahora, voy a poner a presentar, las preguntas de esta primera parte. Entonces, por eso estamos analizando un conflicto que no es tu conflicto en realidad, ¿ya? Esto es un conflicto de alguien más en este caso. Entonces, ¿a quién le tocó los diálogos con hija? Que sería Hamilton, ¿cierto? Que lo tomó ahora. Tenemos esta información, Hamilton. Tenemos que este conflicto parte con el origen, es decir, con el nacimiento de la hija, al parecer. El conflicto ocurre entre la hija y esta persona. Ocurre porque hay un distanciamiento, una soledad y una desprotección.
Eso es la información que tenemos de este titular. Es cuando, por ejemplo, cuando lees la noticia y te encuentras con unas pistas que están ahí, ¿ya? Vamos a pasar al tiro a los otros para que veamos cuáles son las preguntas que vamos a hacer. Los que tienen el conflicto del titular, ¿vale la pena pelearse con la hermana querida? Que en este caso es Ángela y Rosario. Vamos a leer lo que nos dice esta noticia. Tenemos unos inmuebles como herencia de nuestros padres, al parecer estos padres murieron, y entonces tienen que decidir estos hermanos, que son cuatro hermanos, deben decidir quién se queda con cada uno de estos inmuebles, con estas cosas, con estos objetos. Y aquí yo estoy agregando un poco para que nos empecemos a mover un poco más en el análisis. Y no hay un daño económico, porque son cosas, pero sí hay preferencias de cada uno para quedarse con alguno de estos objetos de sus padres. ¿Sí? Rosario y Ángela, ¿cierto? La factura falsa, que en este caso lo tienen Nancy y Claudia, dice así. Una persona, este es como un cuento, una persona le solicita dinero a un amigo que está en otro país y con el que ahora solo mantiene un contacto telefónico para resolver un problema grave de salud de su familiar. Para justificar esta necesidad de dinero, le envía una factura. Entiendo que para nosotros sería una boleta quizás, ¿ya? Desde el punto de los países de acá de Latinoamérica. Claramente esta factura está manipulada. El amigo no se atreve a decirle a quien le ha solicitado el dinero que esa factura está manipulada por miedo a perder la amistad y no sabe si enviar el dinero que le pide. Así que llama al hospital donde supuestamente está esta persona enferma que necesita este dinero, y aquí estoy explicando un poquito más, para confirmar si realmente esa factura corresponde a un tratamiento que ha recibido ese familiar. Y en el hospital le confirman que no existe ningún paciente con ese nombre y la factura es falsa. Ay, no sé qué está. Y la factura es falsa. Sí, tranquila. Entonces, ahí tenemos Nancy y Claudia, un poquito la descripción de esta noticia conflictiva. Aquí vamos a hacer un poco de resumen al respecto, porque aquí hay una descripción más larga de lo que significa este tema, que es bastante doloroso. Tenemos un conflicto doloroso acá. Mientras, esto le tocó a Montserrat, ¿cierto? Mientras estaba con prenatal, mi jefe, que era un director de un lugar, fue despedido, y aquí nos van colocando, Montserrat, frases que son importantes que las mires para que las puedas tener en cuenta cuando hagamos la identificación. Fue despedido por rencillas políticas. Y esta persona era una jefatura de uno de los departamentos, podríamos decir, del lugar. Ascienden a otra jefatura en esa área, que casualmente era alguien conocido de esta persona, incluso era alguien con el cual había aprecio, había un cierto lazo, ¿sí? Para que lo entendamos. Lamentablemente este cargo de esta persona, al parecer, tuvo muchos conflictos. No dominaba muchos temas, no conocía, y además su liderazgo, dicen, era débil. Pero esto lo está diciendo otra persona desde a esa persona, ¿cierto? Está comentando desde hacia el otro. Cuando vuelve de este prenatal, esta persona igual intentó ayudar a esta persona que tenía todo este conflicto de gestión de su trabajo, como jefa, ¿cierto? Nuevo, pero este jefe o esta jefa no le interesaba mucho el trabajo propio de esta persona que volvió de su postnatal. Entonces empezaron a generar situaciones conflictivas de planificación, en fin. Y parecía que a este jefe no le interesaba lo que yo estaba haciendo. Y ya estoy entrando un poquito más en el análisis. Entonces contrataron una asesoría externa para venir a evaluar a esta unidad. Y obviamente la evaluaron mal, al parecer. Estos son evidencias. Entonces, ¿qué pasa? Que esta jefa, que vio que esta unidad la evalúan mal, y entonces se encarga de contar a toda la empresa, en el fondo, que estaban evaluados mal. Se genera ahí un doble o triple ya situación de conflicto que está pasando. Y obviamente a la persona que estaba a cargo, que era esta persona que venía llegando de su postnatal con toda esta situación, nunca le comentaron nada. Se sintió obviamente sobrepasada, humillada inclusivemente podríamos decir, y
trató, ¿cierto?, de ir a responder qué pasaba con esta consultoría que habían hecho, no logró nada, protestó mucho, defendió el trabajo de ella, de sus compañeros, pero nada tuvo ninguna respuesta desde eso. Este reclamo siguió escalando, después se enteró obviamente que venía otro bebé en camino, entonces estamos hablando de dos estados importantes de esta situación, de embarazo, que es una situación también diferente. La jefa se molesta con esta noticia, de nuevo un embarazo, o sea, otro tiempo más que la persona está fuera de este trabajo, y finalmente ya no hablaron, eran personas que se conocían, que se tenían cierto aprecio, dejaron de conversar, y cuando vuelve, ¿cierto?, de este segundo postnatal, hay una situación de que le piden entregar una información urgente de una semana a la otra, lo cual esta persona que venía llegando se niega porque no alcanzaban a tener todo exactamente bien, y entonces se genera, ¿cierto?, un conflicto mayor entre todo el equipo, incluso hay gente que sale despedida de este equipo pequeño, por decirlo, de esta unidad, y bueno, finalmente todo se genera en un problema mucho mayor. Entonces, este conflicto tiene varias etapas de conflicto, ¿ya? Así que ahí atenta, Montserrat. Multiconflicto. Sí. Aquí tenemos el otro titular que nos dice: las mentiras caen por su propio peso. Este lo tomó ahora María Antonia. Tenemos esta situación, María Antonia. Tras una discusión con un coordinador en un voluntariado en el cual esta persona está participando, fue acusada de abuso. No sabemos más datos que eso, ¿ya? Y fue temporalmente expulsada sin oportunidad de aclarar la situación. ¿Sí? Veamos qué está pasando ahí. Luego tenemos conflictos por intereses económicos. Aquí tenemos a Fernando, que ha tomado este conflicto para el primer análisis, en el cual dice: un equipo de una asociación, cuando van a realizar un proyecto, surge un problema o un desacuerdo porque una parte de este grupo quiere cobrar, ¿cierto?, por la actividad que van a hacer, y la otra considera que no es el objetivo, entonces hay un desacuerdo. Si bien este conflicto igual es algo que estuvimos conversando, creo que en el taller pasado, es el que tenemos ya para poder revisar ahora. ¿Sí? Bien, entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que le tocó y lo que escuchamos, y si alguien quiere que volvamos a hablar un poquito del antecedente que tenemos, esto es solamente antecedente porque estamos en análisis previo, vamos a identificar en el relato que escuchamos recién qué factor se presenta. ¿Se acuerdan? ¿Qué miedos hay presentes de los que alcanzaste a sentir o a percibir en el relato? Identifica el estado de los actores del conflicto. Casi todos estos tienen dos personas, ¿ya? Excepto el último, que tiene un grupo de personas que está por un lado por una idea y el otro por la otra idea. Y identifica el problema de fondo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo del problema no necesariamente es el problema en sí, hay un problema de fondo, ¿sí? Entonces son 4 cosas. ¿Qué factores? ¿Qué miedos, si es que ves alguno que esté presente? El estado de los actores, hay 1, 2 o 3 características que puedas decir, y si logras identificar el problema de fondo, ¿sí? ¿Te entienden? Bien, entonces vamos a dar aquí unos minutitos. Ahora, a las personas que le tocaron, obviamente los dos, a las dos personas del mismo conflicto, primero lo hacen individual y luego, si quieren, igual lo vamos a comentar acá. Entonces vamos a ver si alguna de ellas definió o identificó otra cosa, ¿sí? Eso es muy bueno. Sí, ¿Puedes poner los adelante. puntos? ¿Puedes poner la diapositiva? Sí, espérame que tenemos una pregunta, parece, de Claudia, adelante. Sí, era lo mismo, si podías dejar a la vista la lámina de los factores y eso, por favor. Sí.
Perdón. Ahí lo están viendo, perdón que estaban silenciadas. ¿Lo ven ahí, cierto? ¿Necesitan algo más? Sí. Ya. Yo necesito los factores. O sea, coloca ¿Qué conflicto te tocó? ¿Cuál conflicto? No, si yo la captura del conflicto ya la tomé, pero me falta la slide de los factores. ¿Los actores? No, ¿O los factores. Sí, Factores. los factores son todas las cosas que vimos al inicio que pueden estar dentro de la persona que tiene el conflicto en el fondo, que son las amenazas, los riesgos, el miedo, los mitos también de haber sido expulsado, tenemos del miedo al conflicto, los tipos de conflicto, tenemos las asimetrías de poder. Claro, esa lámina la puedes proyectar, por favor. A ver si puedo devolverme tan atrás. Tenemos ahí. Y tenemos ahí otras cosas que pasan por la amenaza o por el síntoma en el Ya. fondo. La siguiente, Perdón. Se va. Esa, por favor. Esa que dice. Ya, bueno. Ahí, esa. Expulsión. Esa, sí. Bien. Un minuto más, porque nos falta resolver. Si no, vamos a quedar solamente en esto y no vamos a resolver mucho. Bien, voy a seguir para adelante. Yo quería ver los tipos de conflicto que pusiste. Aquí está. Ah, sí, No, lo los miramos tipos. solamente. Ahí, Sí, vale. lo miramos. De relación, de información. Vale. Ya. Yo creo que estamos, ¿les parece? Si es lo que alcanzamos a mirar de lo que tenemos y también lo que nos describieron nos da una luz, no necesariamente todo el análisis. A ver, ¿alguien escribió algo en el chat? Sí. Bien. Entonces, vamos a hablar solamente de uno de los conflictos. ¿Quién quiere contar lo que vio de estas cuatro consultas? Bueno, si queréis, Monse, lo analizamos tú y yo, si quieres. Ya, adelante. El mismo, ¿no? No, yo tengo el acoso laboral de... Ah, no, entonces, ¿quién era? ¿Quién tenía el de la hermana? Pero vamos a analizar solamente uno. Ah, Ángela. Pero tenemos las dos el mismo. Claro. La pregunta es, ¿quién quiere decir lo de su conflicto? El análisis previo. Ah, yo misma, si quieres. Ya. Me da igual. Ok, ya. Una sola por esta vez para que hagamos el ejercicio porque igual tenemos que ir con el tiempo y tenemos que avanzar en Vale. lo que... A ver, yo creo que es un conflicto de relación. Los factores serían asimetría de poder y una cierta inseguridad por parte de la jefa, ¿no? Y lo que demuestra es un desprecio por esta persona. Y que el conflicto en sí es que ha cambiado la relación que tenían estas dos personas por la baja, por el cargo que ha tomado esta jefa y que no saben establecer la nueva relación, ¿no? Es una asimetría porque ha cambiado en el tiempo la relación que tenían estas personas. Ya, y dentro de los factores internos que pudiesen estar como tácitos dentro de la descripción, ¿lograste percibir alguno? A ver, la persona que está de baja, o sea, como que ha desconectado del trabajo, ¿no? Y cuando llega ha cambiado la situación, entonces está como también, no tiene sus puntos de anclaje, digamos. Miedo, ¿no? Se ¿cierto? siente un poco perdida, sí. Y la otra también tiene un miedo porque está en un puesto que no domina.
y eso lo contagia a todo su equipo, ¿no? Acaba expulsando a gente cuando la que tendría que ser expulsada es ella, creo. No, no vamos a llegar a la expulsión ya, porque ya traemos esa huella con nosotros, así que no. Pero muy bien, o sea, aquí parece que el conflicto fuera un desacuerdo, pero lo que está diciendo Montserrat es muy claro. Las dos personas están atravesando sus propios miedos. Las dos están vulnerables frente a una situación incierta porque las dos están vivenciando experiencias, tanto personal, tanto laboral, que son inciertas, ¿ya? Entonces, es muy interesante mirar ese análisis previo de lo que está pasando en ese conflicto, ¿sí? Bien, vamos a seguir entonces. Los demás, si quieren después, pueden enviarnos lo que escribieron, si quieren saber algo más de los conflictos que les tocó. Bien, vamos a seguir ahora para encontrar los consensos, porque eso es lo que queremos. Entonces aquí nos detuvimos a eso y vamos a ir a mirar los consensos. ¿Cómo logramos consenso? Esa es una pregunta inicial. Nosotros creemos a veces que porque decimos o votamos una preferencia, ¿ya? A veces pensamos que con el solo hecho de decir estoy de acuerdo con esto que me colocan enfrente o no estoy de acuerdo. Sería lo más simple y con lo cual estamos muy familiarizados. Pero lo importante de lograr realmente el consenso es que tenemos que ser capaces de expresar ideas que son contrarias y que son sinérgicas, porque en cierta manera, cuando hay un conflicto, la oposición de los dos seres, también hay un hilo de conducción que es similar, como acabamos de ver en el conflicto doloroso de acoso, ¿cierto? Y de situación de vulnerabilidad, y de expresión de ideas contrarias. Entonces, para eso necesitamos de nuevo abrir nuestra mente y nuestro corazón. ¿A través de qué? De conectarnos con la empatía para lograr consenso. Si queremos lograr consenso solamente con la expresión de lo que es mi voluntad o mi preferencia, no estamos conectando con la empatía ni tampoco con la colaboración. Por lo tanto, el conflicto muchas veces empieza a aumentar o a generar mayores conflictos, incluso empieza a contagiar a los otros que tenemos cerca. Si conectamos con la empatía, es decir, con la capacidad de reconocer al otro, de verme yo en el otro también y el otro en mí, cambia este foco, ¿cierto? También la forma en la que podemos ofrecer y pedir, porque ¿qué pasa en un conflicto? Hay personas que quieren pedir algo, por ejemplo, en el conflicto de la persona que quiere los inmuebles, quiere pedir realmente ese objeto, ese recuerdo del padre o de la madre, pero el cómo lo va a pedir, ¿ya? O el cómo va a ofrecer algo, quizás otro objeto que le tocaba y quizás no, a lo mejor cómo lo va a explicar a los hermanos, ¿cierto? A las hermanas que tiene. Y cómo somos capaces al final de celebrar el trato, porque hay un conflicto que no vimos acá que llegó tarde, que era esto de, yo pensé que todos leyeron lo que yo quería que hicieran y finalmente nadie hizo nada. Entonces tú dices, bueno, entonces nunca logramos a celebrar este acuerdo. Estamos todos de acuerdo con esto y tiene que haber como un cierre de ese ciclo del consenso. No puede el consenso quedar como, ah, sí, yo lo escribí, yo lo envié, entonces es así. Eso es un concepto que tenemos que tratar de sacar de nosotros, de que porque lo mandamos, porque lo dijimos, la otra persona lo entendió exactamente como yo lo quise decir, ¿ya? Bien, entonces ahora yo los quiero invitar a que hagamos una práctica que viene del budismo moderno, que viene desde la corriente Kadampa, que ya hace muchos años está en mi vida y que me ha ayudado bastante también, y me gustaría también contarles a ustedes esto, es practicar. Y obviamente aquí les voy a mandar los videos para que lo hagan. Hay algunas cosas que están en línea en estas plataformas de Spotify o en YouTube para que ustedes lo puedan aplicar. Hay una práctica del budismo Kadampa que nos habla de aceptar la derrota y ofrecer la victoria. Y viene de un verso escrito de Yeche Chekawa, un maestro budista muy antiguo, que nos dice en el quinto párrafo de este escrito, cuando otros, dice, por envidia me traten injustamente con regaños, insultos y más, pueda yo aceptar la derrota
que ofrecer la victoria a los demás. Cuando nosotros en el mundo moderno escuchamos esto, a algunos nos genera al principio, ¿cómo es posible? ¿Voy a dejar que el otro me golpee? ¿Voy a dejar que el otro me insulte? ¿Me humille? ¿Me rete? Y yo más encima voy a aceptar eso y le voy a decir, bueno, tú ganaste. Claro, eso es lo primero que sale de estas palabras cuando nosotros las estamos entendiendo desde el concepto, desde el yo, desde nuestra mente. Pero lo que está implícito acá, y lo que me gustaría que ustedes puedan meditar en algún momento con los ejercicios que le vamos a enviar, es que primero no estamos aceptando que el otro nos haga el daño. Estamos aceptando que las adversidades que trae la vida misma a través de una palabra que intenta causarnos daño o alguna acción que nos pone en peligro, nosotros tendríamos que aceptar con alegría que tenemos la oportunidad de que esa situación se transforme, porque tenemos esa capacidad que parece mágica, de transformar esa situación en algo que nos dé una oportunidad para cambiar. Al mismo tiempo que yo cambio, el otro personaje, la otra persona que nos está generando ese regaño, ese insulto, incluso a veces que te pasen por la calle y te pasen a llevar tu cabeza o no sé qué, o te empujen, es la forma en la que tú vas a encontrar en esa situación compleja y difícil, como puede ser el acoso, la división de los bienes de los padres, porque hay un dolor detrás, cómo yo encuentro una oportunidad adentro de eso. Esto es más profundo de lo que yo hoy día les puedo transmitir, porque habla primero del conocerte tú, de entender tu mente y poder entender o comprender de una manera diferente a lo que constantemente estamos acostumbrados a entender, cómo es esa realidad. Cuando alguien dice algo desde el enojo, yo debería generar en mi mente una mente de paciencia. Y entonces los invito a que cuando veamos que una situación difícil se nos acerca en la vida, nosotros podamos ser pacientes porque vamos a saber que eso es una oportunidad y que es una cosa temporal que va a desaparecer en algún momento. ¿Y cómo le ofrecemos la victoria al otro? No se trata de decirle, tú ganaste, entonces ya me da lo mismo lo que pueda pasar. Eso se refiere a que cambiamos el foco desde solamente de nuestro beneficio a que el otro también pueda comprender si yo acepto esto y no respondo con la misma ira, con el mismo insulto, con la misma energía en el fondo que me ha hecho injustamente, y yo soy capaz de elevar en esa mente la paciencia y la capacidad de ver una oportunidad para mejorar yo. Cuando eso ocurre, el otro también está recibiendo parte de esa energía que estoy yo generando dentro de mi mente. Y entonces también le ofrezco a esa persona la oportunidad de avanzar y no quedarse con esa energía o esa forma de enojo, de insulto, de engaño. Entonces, yo les voy a mandar la meditación de esto para que ustedes la puedan aplicar si es que así creen. No se trata, como les digo, de dejar que no se traten mal, porque la vida del ser humano en el budismo moderno es demasiado preciosa para que la estemos dejando a que alguien nos haga daño, ¿ya? Pero eso. Bien. No sé si siguen por ahí o me fui muy en lo profundo y ya los he perdido. Puede ser también. Estamos encantados. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, miren, vamos a cómo logramos esta empatía, esta colaboración para lograr el consenso. Estamos tratando de transformar algo difícil en algo agradable, ¿ya? Que es algo muy profundo, de verdad, no es algo que uno va a lograr en un día ni en una hora, ¿ya? Hay que tener la capacidad del esfuerzo también en querer
hacer este cambio para que nosotros nos sintamos bien y también para que el otro se sienta bien, porque yo me di cuenta en los conflictos que ustedes presentaron que son conflictos que le ocasionan dolor. Y cuando a una persona le causa algo dolor, a otra persona que estamos escuchando el conflicto también nos causa dolor. Porque ¿cómo puede ser que personas que se quieren, personas que son padres, hijos, personas que son hermanos, terminen en disputas, a veces en disputas leves o en peleas grandes, ¿cierto? Distanciados, gritándose, tratándose mal. Entonces, antes de decir que solamente me callo, porque no es la idea de esta slide, sino que la idea es aprender a evitar el silencio. No significa quedarnos callados frente a una injusticia, ojo. Significa que antes de estar en el conflicto, diariamente, semanalmente, nosotros podamos encontrar silencio dentro de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué? Porque solo por medio del silencio el ser humano es capaz de experimentar y practicar la escucha como un asombro, es decir, retornamos a la inocencia, que era algo que habíamos perdido y que dijimos al principio, y nos hace despertar un sentido que rompe lo evidente, porque lo evidente son estas cosas que vimos en los conflictos. Ya, hay que dividir los muebles, hay que tener un nuevo jefe, etcétera, todas las cosas que estábamos viendo. Eso es lo evidente, lo que nosotros alcanzamos a comprender con la mente pequeña, como decía el primer video. Pero cuando nosotros habitamos el silencio todos los días, hacemos 1 minuto de silencio, 1 minuto de respiración consciente, 1 minuto de conectarte con los latidos de tu corazón, cambiamos esa evidencia que vemos. Y eso nos invita a que abramos más nuestro corazón y que las palabras que van a venir las dejamos entrar y dialogamos con ellas. Es maravilloso, por ejemplo, conectarte con libros, con textos, con historias, ¿ya? Y yo aquí te voy a compartir una muy pequeña que dice: durante un largo viaje de la India al Tíbet, el lama Aticca iba acompañado por un séquito de tibetanos y también por su cocinero personalidad, que era de nacionalidad hindú. El cocinero tenía muy mal temperamento y era de manera áspera con los demás. Los tibetanos no le tenían paciencia y estaban atónitos de que incluso cuando el cocinero trataba con el lama Aticca, también era bastante hosco. No entendían por qué este lama lo tenía de compañía. Por fin, un día, se reunieron y le preguntaron a Aticca por qué seguía tolerando al cocinero a su lado si bien podía conseguirse otro cocinero más amable y más cortés. Aticca les respondió que de momento el cocinero hindú era uno de sus amigos más cercanos. ¿Por qué?, dijeron los que estaban ahí en la conversación. Porque como buen practicante de budismo, Aticca sabía que la paciencia y la tolerancia son virtudes claves para llegar a la felicidad y desarrollar una mente balanceada. Él entendía muy bien que no podía entrenar su mente con ausencia de problemas. Los problemas son nuestros amigos porque solo a través de ellos podemos entrenar nuestra mente y desarrollar una actitud equilibrada y saludable. Una vez que llegaron al destino del viaje que estaban haciendo, Aticca envió a su cocinero de vuelta a la India. Los tibetanos, sin poder entender la situación, le preguntaron: ¿por qué habías de enviar de regreso a tu cocinero si supuestamente era un amigo cercano? Aticca les contestó que de momento el cocinero hindú ya no era necesario, porque ahora ellos, es decir, los tibetanos, le darían más que suficientes oportunidades para practicar su paciencia. Tengo que decirles que dentro del budismo, que parece un camino muy extraño, el humor es algo que está muy presente, ¿sí? Bien. Aquí llego a este triángulo que es el triángulo del drama y de los problemas. Nosotros estamos acostumbrados a esto porque también hasta las películas del cine, ¿cierto?, nos llevan a esta forma de relacionar. Siempre estamos o desde la víctima, o desde el victimario, o desde el rescatador, que es un poco lo que vimos. Es importante reconocernos en cada uno de estos vértices en los conflictos que tenemos, ¿ya? Entonces ahora, pensando en el conflicto que tú escribiste,
solamente vas a contestarte para ti mismo y para ti misma en qué vértice de este triángulo te encontrabas en el conflicto que tú escribiste. ¿Y cuál sería un antídoto para soltar ese vértice? Voy a volver. Estamos en la víctima, el victimario o el rescatador. ¿Sí? ¿Alguien que se encontró dentro de las víctimas en su conflicto? Si quiere lo escribe en el chat o si quiere no lo escribe. Si quiere lo deja para él, para ella. Rescatador, sí. Ahí están. Salvadores. Hay muchos. Cuesta salir de ese triángulo mientras ustedes están pensando en cuál estaban, en qué vértice estaban, pero es posible, ¿ya? También les voy a enviar un ejercicio para que hagan respecto a eso. Es súper liberador hacer ese ejercicio. Cuando nos estamos comunicando con alguien, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, reconocernos en cuál vértice estamos y con cuál podríamos soltar. Hoy día le he mostrado paciencia, soltar el miedo, reconocer también las cosas internas que traemos, cómo nos reflejamos en el otro, etc. ¿Ya? Bien. Continuamos para ir terminando, porque se nos va el tiempo. Les dije que este era un viaje profundo. Bien, aquí lo voy a dejar ahí nomás para no perdernos. A ver, déjenme ver acá. No, sí. Okay, aquí está. Ahí están viendo, ¿cierto? Vamos ahora a la decisión, que es la última parte de este camino, donde quiero rescatar 3 aspectos que son importantes para llegar a la decisión o a la resolución. Primero es la sinceridad, pero la sinceridad de mí primero, es decir, reconocerme dónde estoy, desde qué miedo estoy reaccionando, cómo está mi interior. Ser sincero, ser honesto contigo, es la primera situación. Y luego vas a poder que tus palabras, ¿cierto?, puedan expresar la sinceridad también en relación al otro. Cuando tú quieres tocar el alma de alguien, no vas con gritos, ni con rabia, ni con dolor. Tú vas sutilmente y tus palabras, cuando te conectas desde de la sinceridad interna, tus palabras son el canal con el cual nos comunicamos, ¿ya? Bien, en el fondo. Y logramos hacer ese cambio, aunque la persona esté ofuscada completamente, ¿sí? Es muy importante que cambies el foco desde el yo, decir, no, es que este otro tiene que ser expulsado, pero yo no, por ejemplo. O este otro es el que está equivocado y yo no. Date la vuelta. Hay un ejercicio que dice que tú estás parado en un vértice de la montaña y el otro está en el otro vértice de otra montaña. Haz el ejercicio de bajar tu montaña y subir al otro foco y mirar lo que ves de ahí, ¿ya? Y para nosotros también es importante esto. Tratemos de intencionar que en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias también, en nuestras relaciones de pareja, nosotros podamos conectarnos con la ética. Para eso existen códigos. Nosotros en el movimiento de la economía del bien común tenemos uno en el cual nos muestra, nos señala o nos orienta un poquito cómo tenemos que reaccionar frente a situaciones difíciles, ¿ya? Bien, vamos al fin de los tips y los ejercicios. Bien, aquí solamente contarles que en lo personal para mí, para ir resolviendo conflictos o situaciones adversas o pensando que son oportunidades, estos 4 valores que tiene la economía del bien común han sido súper importantes, sobre todo este de la transparencia y sobre todo la dignidad humana, ¿ya? Entonces ahí les dejo nomás como titular los valores que tenemos. Aquí tienen un tips importante que ustedes pueden trabajar. Crea tu plan de desarrollo personal. Busca tus hábitos saludables de tu cuerpo, de tu mente. Busca cuáles habilidades nuevas quieras tener en tu vida.
Busca algunos títulos de libros que quieras leer, algunas reflexiones, tus valores, cuáles son en este momento y cuál es tu propósito, ¿ya? Bueno, se los voy a enviar porque ¿cómo nos reconocemos al final, finalmente? Bueno, aquí hay una herramienta que quizá ustedes ya conocen que se llama el Ikigai, en la cual obviamente uno va completando estas circunferencias. Les voy a enviar este escrito para que lo puedan hacer porque es un ejercicio más largo en el fondo. Para reconocer lo que amas primero, entonces partes, ¿qué es lo que amo de ti mismo? Lo que te gusta más, ¿en qué crees que eres bueno? ¿Qué crees que necesita el mundo? Nosotros creemos que sabemos todo lo que necesita el mundo, a veces no es tan así. ¿Por qué cosas crees que te puedan pagar, por ejemplo? Entonces partes con esa estructura de las esferas y luego te vas a dar cuenta que se van interrelacionando entre ellas y van apareciendo las pasiones que tenemos, las misiones, las vocaciones, las profesiones, muchas de ellas. Y encuentras tu propósito acá. Entonces tienes que ir completando de afuera hacia adentro estas circunferencias, ¿sí? Es un ejercicio muy bonito para que lo puedas aplicar. Aquí solamente les traigo un ejemplo que cuando yo lo estudié me generó mucha importancia o un anhelo también de que en nuestras sociedades pudieran existir las zonas azules. Y las zonas azules funcionan en base a este concepto de 9 magníficas, que son 9 titulares que están aquí, ¿ven? Moverse de forma natural, bajarle el ritmo a la gravedad de la situación, al estrés, en tener claro nuestro propósito, nuestro sentido de vida, alimentarnos de una manera equilibrada, del 80%, dice acá, no comer por sobrecomer a veces también, disfrutar la vida, socializar, comer muchos más elementos del mundo vegetal, encontrar el Moai, que son estas tribus que hoy día yo podría decir que la economía del bien común sí lo es en lo personal y también si logras encontrar un grupo que no necesariamente es tu familia, en la cual tú puedes confiar y ir avanzando con ellos en tu vida y en la vida de ellos, a relacionarte bien, es súper positivo, ¿ya? Formar comunidades, ya sea en torno a algo espiritual que quieras, en torno a alguna obra social, por ejemplo, hay varios de ustedes que dijeron eso al principio, eso también está en la base de la pirámide como uno de los hábitos importantes de esta zona. Y la familia, el concepto de la familia, que aquí obviamente también ustedes lo han escrito en sus conflictos. Bien, ¿cómo vamos? ¿Alcanzamos a resolver en 10 minutos los conflictos? ¿Qué dicen? ¿Sí o no?